Hola amigos, hoy día vamos a hablar de los principios de constelaciones familiares. Brigitte habla de fuerzas del amor, habla de 4 fuerzas. Sin embargo, todo esto se basa en lo que el creador de constelaciones familiares, Bert Hellinger, llamó órdenes del amor. En un inicio de las constelaciones familiares, Bert Hellinger hablaba de 3 órdenes del amor. Hablaba de la pertenencia, hablaba de la jerarquía y hablaba de la compensación entre dar y recibir. Sin embargo, el mismo Bert Hellinger reconoció que las constelaciones eran un conocimiento en evolución, que el método, que la herramienta de constelaciones también está en permanente evolución. Y allá por el año 2003, 2005, reformuló el principio de pertenencia y empezó a hablar de nuevas constelaciones. Entonces, así se entiende que por qué ahora Brigitte no habla de órdenes, sino habla de fuerzas. En un principio, en las constelaciones, los consteladores dieron mucha importancia al orden, a recuperar el orden, restablecer el equilibrio, y de alguna manera las constelaciones se tornaron un poco como mecánicas. Sin embargo, Brigitte prefiere hablar de fuerzas, fuerzas naturales, fuerzas como la fuerza de la gravedad que actúan independientemente de nosotros, y empezó a hablar de que lo más importante, y eso también lo reconocía Bert Hellinger, es el amor en el sistema familiar, y cómo cuando se alteran estas leyes, estas fuerzas empiezan a actuar independientemente de nosotros para recuperar este equilibrio y esta armonía que debe haber en los sistemas familiares. Así es que voy a empezar a desarrollar cada una de estas fuerzas, como las entiende Brigitte, ¿no? Y como las entiendo yo. Así es que voy a empezar con la primera, que es la fuerza de pertenencia. Esta fuerza o este principio de constelaciones nos habla de que todos pertenecemos al sistema familiar, que todos pertenecemos a la naturaleza, no importando cuál es el papel o el rol que hayamos jugado o estemos jugando dentro de la familia o dentro de la naturaleza. ¿Y qué cosa nos pide esta fuerza o cuándo actúa esta fuerza? Esta fuerza actúa cuando nosotros excluimos a algo o a alguien del sistema familiar. Si nosotros, llevados por la moral o por el pensamiento correcto, o excluimos a alguien porque hizo algo, entre comillas, malo, lo olvidamos o no hablamos de él entre la familia, o en el caso de nuestros ancestros, algún abuelo o algún bisabuelo hizo, entre comillas, algo malo y no se habla de él, de alguna manera lo estamos excluyendo. Y sin darnos cuenta, actúa esta fuerza de inclusión. ¿Cómo va a actuar? Tomando a un descendiente para que a través de la fidelidad a este ancestro lo haga presente en el sistema familiar, lo reincluya. Entonces, es común nosotros los consteladores ver en una constelación aparecen los excluidos, ¿no? Aparecen fuera del campo, la mirada de uno de los representantes se va fuera del campo y vemos que la mirada lo toma y está mirando un excluido. Hay veces aparecen en el piso excluidos que han sido, que han muerto y que no han sido reconocidos como miembros de la familia. Y lo que nos pide la constelación es decidir verlos con amor y devolverles su lugar. Cuando hacemos esto, liberamos a la persona de esa exclusión, porque esta exclusión hace que la persona que es leal a este excluido no viva su propia vida. De alguna manera pierde fuerza, de alguna manera está como flotando, de alguna manera está cargando cosas que no le pertenecen. Entonces, podemos
podemos a través de constelaciones hacer que el consultante tome conciencia de cómo está viviendo, cargando, llevando algo que por lealtad está buscando la reinclusión de un miembro de su sistema familiar. Entonces, es interesante ver también cómo incluso esto podemos llevarlo a la naturaleza, ¿no? Como, por ejemplo, nuestros antepasados, los incas, vivían incluidos e incluyendo todo lo que los rodeaba, ¿no? Los incas eran capaces de desarrollar vínculos con los cerros, con las piedras, con el agua, hablaban, se sentían parte de todo lo que los rodeaba. Sin embargo, nosotros de alguna manera nos hemos excluidos de la naturaleza. De alguna manera ha entrado en nosotros el pensamiento de que nosotros podemos manejar, manipular, explotar o somos a la naturaleza y no nos sentimos parte de ella. Entonces, esto funciona de dos maneras. Podemos ser leales y excluir a alguien, o también podemos ser leales y excluirnos como alguien que fue excluido. Entonces, de alguna manera, es importante trabajar estos procesos de ir tomando conciencia. Creo que es un proceso de crecimiento personal, empezar a darnos cuenta en el tiempo qué cosa estamos excluyendo en nuestra vida. Poco a poco, cuando interioramos este concepto, empezamos a darnos cuenta que hay veces excluimos, por ejemplo, el error. El error es parte del aprendizaje. Si no cometemos errores, no vamos a aprender. Sin embargo, por alguna razón vivimos excluyendo el error, vivimos excluyendo muchas cosas. Entonces, parte del proceso de crecimiento de la persona será ir dándose cuenta qué cosa excluye en su vida. No necesariamente todo lo que está a nuestro alrededor lo vamos a tomar. Nosotros podemos tomar, decidir, escoger algo, por ejemplo, escoger una profesión y no escoger otra, pero respetando aquello que no escogemos. Entonces los invito a este camino, a este crecimiento personal, empezando a darnos cuenta qué cosas excluimos en nuestra vida y a empezar a escoger algo respetando aquello que no escogemos. Vemos muy frecuentemente cómo muchas personas escogen algo, pero como que quisieran que lo que no escogen desapareciera. Y ahí estamos excluyendo. Entonces la invitación es a escoger respetando lo que no escoges, a darte cuenta y tomar conciencia qué cosa estás excluyendo en tu vida y tratar de reincluirlo.